Editorial Planeta presenta La filosofía y el barro de la historia, el nuevo libro de José Pablo Feynman, en todas las librerías a partir del mes de octubre. Crumbling, we picked this time to fall in love. Yeah, it's pretty bad timing. ¿Por qué se mató tanta gente en Alemania durante el Tercer Reich, durante el gobierno de Adolf Hitler? ¿Por qué se juzgó a los jueces, justamente a los jueces nacionalsocialistas que debían impartir justicia? ¿Por qué se los juzgó de haber impartido esa justicia de acuerdo a la violencia y a la masacre que constituía a ese Estado? ¿Usted cree que cuando alguien subordinado a otro mata por una orden que éste le dio, es inocente o es culpable? Tenemos que resolver eso. ¿Por qué algunos no dijeron nada? ¿Por qué la mayoría no dijo nada? ¿Por qué todos guardaron silencio? ¿Por qué nadie hizo nada cuando se escuchaban los gritos en la noche? ¿Por qué no hubo solidaridad? Esta es una noche excepcional, vamos a ver una película excepcional, vamos a reflexionar sobre ella, nos vamos a emocionar, nos vamos a horrorizar, pero vamos a ver sobre todo una gran película, una de las películas más profundas de la historia del cine y una película que nos toca a nosotros directamente en el centro de nuestra conciencia moral, porque es una película sobre la conciencia moral. La película que vamos a ver es la película que dirigió Stanley Kramer, con un elenco excepcional, con Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Waitman, Judy Garland, Maximilian Schell, Montgomery Clift, Burt Lancaster. La película es de 1961 y se llama Juicio en Nuremberg. Hacia ella vamos. They distorted, they perverted, they destroyed justice and law in Germany. Now, this in itself is undoubtedly a great crime. But the prosecution is not calling the defendants to account for violating constitutional guarantees or withholding due process of law. The prosecution is calling them to account for murder, brutalities, torture, atrocities. They share with all the leaders of the Third Reich responsibility for the most malignant, the most calculated, the most devastating crimes in the history of all mankind. And they are perhaps more guilty than some of the others, for they had attained maturity long before Hitler's rise to power. Their minds weren't warped at an early age by Nazi teachings. They embraced the ideologies of the Third Reich as educated adults, when they, most of all, should have valued justice.
It is not easy to tell the truth. But if there is to be any salvation for Germany, we who know our guilt must admit it, whatever the pain and humiliation. I had reached my verdict on the Feldenstein case before I ever came into the courtroom. I would have found him guilty, whatever the evidence. It was not a trial at all. It was a sacrificial ritual in which Feldenstein, the Jew, was the helpless victim. Your Honor, I must interrupt. The defendant is not aware of what he's saying. He's not aware of the implications. I am aware. I am aware. My counsel would have you believe we were not aware of the concentration camps. Not aware. Where were we? Where were we when Hitler began shrieking his hate in the Reichstag? Where were we when our neighbors were being dragged out in the middle of the night to Dachau? Where were we when every village in Germany has a railroad terminal where cattle cars were filled with children being carried off to their extermination? Where were we when they cried out in the night to us? Were we deaf, dumb, blind? Elegí esta película porque es la primera película de gran importancia que se hace sobre el Holocausto. La película trata sobre uno de los juicios de Nuremberg que transcurrieron de 1945 a 1947. Este es un juicio muy especial, no es el famoso juicio que se le hizo a Goering, a Hess, sino que es un juicio a los jueces del Tercer Reich, a aquellos que debían administrar justicia y no la administraron, o administraron la justicia que llevó a los condenados a los campos de concentración. La acusación que hace el fiscal, Richard Weidmark, que es el coronel Lawson, la acusación que les hace a los jueces es por crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, atrocidades, torturas, todo tipo de vejaciones a la persona humana. Esta película está elegida porque trata además de los campos de concentración, y nosotros los argentinos tuvimos entre 1976 y 1983, agárrese, entérese, tuvimos 340 campos de concentración funcionando en la Argentina. En ninguna dictadura latinoamericana hubo campos de concentración, salvo que queramos llamar así al Estadio Nacional de Chile que implantó Pinochet. Pero el campo de concentración, la temática del campo de concentración nos atañe a nosotros. Hay una enorme diferencia. Los nazis llevaban a los campos de concentración a los que querían exterminar, por eso se llamaban campos de concentración y exterminio. La tortura no era aplicada en los campos de concentración nacionalsocialistas, salvo que llamemos tortura, dejar morir de hambre a los que estaban ahí, o no es una tortura, es matarlos, meterlos en la cámara de gas, inyectar gas y matarlos. Pero sí, la tortura le era esencial a la Escuela de Mecánica de la Armada, porque ahí los que eran detenidos para obtener información. Y para obtener información en este mundo, hoy Estados Unidos, en Irak, para obtener información se tortura. Entonces, la tortura en los campos de concentración argentinos era búsqueda de información, a lo que horriblemente, curiosamente, espantosamente se le llama trabajo de inteligencia. Ahora, efectivamente, la razón humana tiene mucho que ver en todo esto. El nazismo no fue irracional, el nazismo fue una planificación racional del horror, nada más racional que las matanzas nacionalsocialistas para las cuales se construyeron campos de concentración organizadamente construidos. Lo que dice luego el personaje del juez Janning, que hace Paul Lancaster en la escena que vimos, es ¿dónde estábamos nosotros cuando se llevaban a la gente en la noche? Es mentira que no sabíamos, todos sabíamos, acá también.
¿Dónde estábamos todos nosotros cuando se llevaban a la gente? Estábamos aterrorizados. Los alemanes también estaban aterrorizados, pero en los alemanes hubo una adhesión a la figura del Führer multitudinaria, y al final hubo mucho terror. Pero la pregunta del juez Jannings, que es una eminencia jurídica alemana, es la pregunta más desgarradora y tiene que ver con la culpa de los pueblos. Los pueblos son culpables también. Los pueblos son culpables de silencio, de tolerancia, de cobardía, de miedo, de falta de solidaridad, de falta de compenetración espiritual, humana, piadosa con el otro. Y esto no es raro que en una sociedad como la sociedad capitalista, que es la única que hay y la que ha triunfado, está basada en la mónada social. ¿Qué quiero decir con esto? En la individualidad social. Una sociedad basada en la individualidad no produce, no genera compromiso con el otro, no genera generosidad, digamos. Entonces, nos callamos todos. Si se los llevan, ustedes conocen la frase, y si no la conocen, la digo ahora. Si se los llevan por algo será, se decía ahora, algo habrán hecho. Lo mismo se decía en Alemania. Lo que tortura al juez Jannings, que es el personaje más torturado de toda la película, es ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no dijimos? ¿Por qué no denunciamos? ¿Por qué no dijimos que sí, que oíamos los gritos en la noche? ¿Por qué encima colaboramos? Esto es lo inadmisible. ¿Por qué encima colaboramos? ¿En qué había que colaborar? En algo que voy a decir aquí ahora y que es fundamental. A partir del genocidio nazi, comienzan a crearse los movimientos de derechos humanos. Ahora, por favor, escúcheme bien. Los derechos humanos están para proteger a los ciudadanos de los excesos del Estado. ¿Está claro? Los derechos humanos están para proteger a los ciudadanos de los excesos de la violencia estatal instituida. Los que caen por delitos civiles o por grupos civiles insurrectos son protegidos por el Estado. Está el Estado para protegerlos. Por eso los derechos humanos se dedican solamente a proteger a las víctimas del Estado, a las víctimas en última instancia del terror que genera el Estado. Esto tiene que estar muy claro. Cuando un policía muere, es el Estado el que debe buscar a los asesinos. Cuando un policía mata a un chico de 18 años, son los organismos de derechos humanos los que tienen que ocuparse ante todo de ese caso. Vamos a seguir en el próximo bloque con esta película Infinita. En este segundo bloque vamos a seguir hablando de Juicio en Nuremberg, película dirigida por Stanley Kramer en 1961 y con un reparto excelso, soberbio. Ahora vamos a ver las escenas y después vamos a hablar sobre ellas. Your Honor, it is my duty to defend Ernst Janning, and yet Ernst Janning has said he's guilty. There's no doubt he feels his guilt. He made a great error in going along with the Nazi movement, hoping it would be good for his country. But if he is to be found guilty, there are others who also went along, who also must be found guilty. Ernst Janning said, "We succeeded beyond our wildest dreams." Why did we succeed, Your Honor? What about the rest of the world? Did it not know the intentions of the Third Reich? Did it not hear the words of Hitler's broadcast all over the world? Did it not read his intentions in Mein Kampf, published in every corner of the world? Where's the responsibility of the Soviet Union, who signed in 1939 the pact with Hitler
enabled him to make war? Where's the responsibility of the Vatican, who signed in 1933 the Concordat with Hitler, giving him his first tremendous prestige? Are we now to find the Vatican guilty? Where's the responsibility of the world leader Winston Churchill, who said in an open letter to the London Times in 1938, 1938, Your Honor, were England to suffer national disaster, I should pray to God to send a man of the strength of mind and will of an Adolf Hitler. Are we now to find Winston Churchill guilty? Where's the responsibility of those American industrialists who helped Hitler to rebuild his armaments and profited by that rebuilding? Are we now to find the American industrialists guilty? No, Your Honor, no. Germany alone is not guilty. The whole world is as responsible for Hitler as Germany. It is an easy thing to condemn one man in the dark. It is easy to condemn the German people, to speak of the basic flaw in the German character that allowed Hitler to rise to power. But at the same time, comfortably ignore the basic flaw of character that made the Russians sign pacts with him. Winston Churchill praise him, American industrialists profit by him. El defensor de los jueces nacionalsocialistas se llama Hans Rolfe, que es una excepcional interpretación de Maximilian Schell que le valió un Oscar. Lo que dice Hans Rolfe es: yo tengo que defender a Janning, al doctor Janning, que es Burt Lancaster, el que se para y dice, yo soy culpable, porque yo no dije nada, yo me callé. Yo soy su defensor y él acaba de declararse culpable. ¿Cómo lo voy a defender? Pero si no lo voy a defender a él, voy a preguntarme por otros culpables. Así como en la Argentina nos podemos preguntar por otros culpables que no son tan habitualmente señalados. Por ejemplo, los empresarios que apoyaron a Videla, ¿no? Walter Klein, Martínez de Oz, el Grupo Perrió, el señor Smart, que era ministro de Justicia de Camps. Hubo toda un respaldo civil poderoso que respaldó a Videla. Bueno, lo que dice Maximilian Schell, lo que dice Hans Rolfe, el brillante defensor de los jueces nacionalsocialistas, es: si tenemos que condenar a estos hombres, entonces vamos a hablar claro. Tenemos que condenar al Vaticano, porque el Vaticano aprobó a Hitler. Tenemos que condenar a los industriales norteamericanos porque vendieron acero a Hitler. Tendría que haber dicho también: tenemos que condenar a la familia Krupp, cosa que está fantásticamente visto en La caída de los dioses, la película de Luchino Visconti, que respaldó a Hitler con el acero de los Krupp. Tendríamos que realizar muchísimas condenas, porque todo el mundo había leído Mein Kampf, Mi lucha, todo el mundo sabía lo que Hitler se proponía, y hasta Winston Churchill, el paladín de la democracia, el hombre que dice: ahora se viene la Guerra Fría, lo dice en 1945, ha caído una muralla de hierro que separa al mundo democrático del mundo autoritario y dictatorial del comunismo. Winston Churchill en 1938, dice Hans Rolfe, dijo que en un momento de apuro Inglaterra bien podría necesitar a un estadista de los calibres de Adolfo Hitler. En consecuencia, ¿por qué condenar a estos jueces? Dice, bueno, en principio porque esos jueces pertenecieron al estamento del Estado alemán. No se puede condenar a todo el mundo. Lo que hay que señalar es que para que una dictadura terrorífica surja en un país, se necesitan apoyos de todo tipo, apoyos extranjeros también. Aquí vino Henry Kissinger. Henry Kissinger se reunió con Videla. Henry Kissinger se reunió con el vicealmirante Bussetti, y el vicealmirante le dijo: ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? Nosotros necesitamos matar mucha gente. Y Kissinger le dijo: bueno, pero que sea antes de Navidad.
ese apoyo que logró la dictadura argentina, lo logra Hitler de muchísimos países, por supuesto, España, Italia, eso desde luego, pero nadie está oculto que lo logró de los industriales del acero norteamericano, de Winston Churchill, del Vaticano, de la Unión Soviética. Esta es una película que no es blanco o negro. Acá los malos no son solo los nazis. Cuando Maximilian Schell, el juez Hans Rolfe, lo va a ver a Burt Lancaster, al juez Emil Janning, a la celda, le dice: no se deje asustar por las películas de los campos de concentración. Yo tengo imágenes de Hiroshima y Nagasaki que son mucho peores que las imágenes de los campos de concentración. Así que si es por imágenes, yo las tengo peores. Ellos hicieron también sus genocidios, los aliados. Es por eso que Martin Heidegger, el gran filósofo, cuando querían juzgarlo, dijo: ¿quiénes me van a juzgar? Los aliados, los que tiraron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, los aliados, los que liquidaron a la ciudad de Dresden de un modo impiadoso, matando en una noche a más de 200.000 civiles. O sea, la cuestión es densa, la culpa está repartida, pero acá se trata de juzgar a los jueces que debieron impartir justicia durante el Tercer Reich y no la impartieron, que condenaron inocentes sabiendo que eran inocentes. Esto es fundamental. Condenaron inocentes sabiendo que eran inocentes. Y los condenaron porque estaban al servicio de un régimen de terror que condenaba inocentes. ¿Saben ustedes por qué un régimen de terror tiene que condenar inocentes? Justamente para ser un régimen de terror. Porque si condenara culpables nada más, usted no se asustaría. Pero si usted ve que lo condenan al almacenero de la esquina, que no tiene nada que ver con nada, y un día desaparece y no lo ve más, entonces usted se llena de terror. Por eso, una de las metodologías fundamentales del terror de Estado es condenar y matar inocentes. Esto es lo que hacía el nacionalsocialismo y lo que hicieron todas las dictaduras genocidas de ahí en adelante. Entonces, estos jueces a los que juzgan en Nuremberg han traicionado doblemente su función, porque han traicionado su función como hombres pertenecientes al organismo estatal, como jueces del Estado que deben impartir justicia, porque el Estado debe ser justo a través de sus instituciones, y han traicionado entonces a su papel de jueces, porque se han sometido a la política genocida de un Estado, a una política genocida ejercida por ese Estado, se han sometido a ellas, se han vuelto lugartenientes de ese horror y han condenado a gente que se le señaló que debía ser condenado. Veas, juez Janning, usted debe condenar a este. Y no preguntó si era inocente, lo condenó. Los otros jueces que están en el estrado también, cuando les llevaron gente y les dijeron condene a esta persona, no le preguntó a los SS que venían a entregarle a esta persona. Pero esta persona es inocente, hay pruebas contra ella, hay pruebas fehacientes como para matarla, como para torturarla, como para mandarla a un campo de concentración. Usted condénela. Bueno, está bien, dice el juez. Y ahí su conciencia moral va al fango de la condición humana. Ahí es donde pierde su conciencia moral. En el próximo bloque seguimos reflexionando sobre esta película que, repito, es infinita. Entramos en nuestro tercer bloque y vamos a seguir viendo escenas de juicio en Nuremberg. Ahí vamos. That there are others who must share the ultimate responsibility for what happened here in Germany. There is truth in this. The real complaining party at the bar in this courtroom is civilization. But the tribunal does say that the men in the dock are responsible for their actions. Men who sat in black robes in judgment on other men.
Men who took part in the enactment of laws and decrees, the purpose of which was the extermination of human beings. Men who in executive positions actively participated in the enforcement of these laws, illegal even under German law. The principle of criminal law in every civilized society has this in common. Any person who sways another to commit murder, any person who furnishes the lethal weapon for the purpose of the crime, any person who is an accessory to the crime is guilty. What are you going to do in court tomorrow? You know damn well what I'm going to do. You know what you want to do? You'd like to recommend they put him behind bars and throw away the key. You know what's going on here now? Yeah. I know what's going on. Ted, you're an Army man. You know what we're up against. The others may not, but you do. Now, I'll tell you the truth. I don't know what's going to happen if they fire on one of those planes. I don't know what's going to happen. But I do know this. If Berlin goes, Germany goes. If Germany goes, Europe goes. Now, look, I'm not your commanding officer. I can't influence your decision. I don't want to. But I want to give this to you, and I want to give it to you straight. We need the help of the German people. And you don't get the help of the German people by sentencing their leaders to stiff prison sentences. Ted, the thing to do is survive, isn't it? Survive as best we can, but survive. Just for laughs, Matt. What was the war all about? What was it about? El testimonio final del juez Haywood, que hace Spencer Tracy, acá no vamos a hablar de actuaciones porque son todas soberbias, el que hace Spencer Tracy, el juez Haywood establece claramente que lo que se está juzgando ahí es la civilización. O vivimos en civilización o vivimos como asesinos. Son dos opciones. Son las dos opciones absolutas entre las cuales la condición humana se debate. Si usted quiere que yo le ponga algún nombre, diría, o vivimos en civilización, como Freud dijo, el eros, el amor, o vivimos en el universo de la muerte, que es el universo de la pulsión de muerte, del tánatos. O sea, esa dicotomía que estableció Freud en el malestar en la cultura, eros, el amor, o tánatos, la muerte, es lo que el juez Haywood dice. Lo que aquí está en el banquillo de los acusados es la civilización. Y la civilización requiere que una sola vida tenga un valor absoluto. Porque si yo digo, mataron 6 millones de judíos, esa es una estadística. Un judío es un judío que sufrió, padeció, fue torturado, apartado de su familia, robado, saqueado, humillado. La estadística no nos da la carnalidad del dolor, nos da un número impresionante que no nos puede realmente hacer ver la concretud del dolor. El dolor es algo concreto que se da persona a persona. Si nosotros decimos, mataron 30.000 argentinos,
No nos estamos dando cuenta de esas muertes, del modo que nos daríamos cuenta si nos muestran el cadáver de un muchacho de 16 años del Nacional Buenos Aires, que los hubo a montones, y hasta de 14 años. No hay obediencia debida, señores. En un estado criminal es tan culpable el que da la orden como el que recibe la orden y la ejecuta. Yo no puedo ampararme en decir, fueron órdenes, me lo ordenaron. No era lo que yo quería hacer quizás, pero yo estaba dentro de una estructura, dentro de un Estado, dentro de un ejército, dentro de una organización militar del Estado, y me lo ordenó un superior. No hay superiores. Usted es responsable de todos los actos que hace. Usted pudo haber renunciado, usted pudo haberse ido. Muchos lo hicieron, muchísimos lo hicieron. Muchísimos se fueron, se escaparon, no pudieron hacerlo. Y hasta murieron por eso. Pero muchos no pudieron hacerlo y se fueron porque no pudieron, porque su conciencia moral se lo impidió. Ahora, el que lo hace, aunque se lo ordenen, es culpable. Es culpable. La orden no le da ninguna inocencia. La orden no lo libra de su culpabilidad. Ningún SS que mató gitanos, judíos, opositores en los campos de concentración es inocente porque tenía órdenes para hacerlo. Son todos culpables, todos responsables, todos mataron ellos. En consecuencia, ellos son culpables. Aquí lo que está en juicio, es cierto, como dice el juez Haywood, es la civilización. Y lo que está en juego también es la dignidad del ser humano, la dignidad de cada una de las personas que están en este mundo. Por eso, cuando el juez, el teniente Dawson, Richard Widmark, que fue uno de los primeros coroneles norteamericanos que entró en el campo de Dachau y filmó todo. Eso es lo que no tenemos nosotros. Nosotros no tenemos filmaciones de los campos argentinos. Quizá están en algún lado, pero no las tenemos. Los norteamericanos, como derrotaron totalmente a los alemanes, entraron y filmaron todo. Y las filmaciones son espeluznantes. Son realmente la injuria más grande que se puede cometer contra la criatura humana, porque se la convierte en una cosa, se la convierte en basura. Y cuando se convierte a los hombres en basura, aunque sea a uno solo, cuando se empieza a convertir a uno solo en basura, todos están en peligro. Todos estamos en peligro. No pensemos, le pasó a fulano, le pasó a Mengano, no me va a pasar a mí. No. Allí entra todo en peligro, porque o se vive en un régimen de juridicidad que respete a la persona humana, o se vive bajo un régimen de terror en el cual el Estado está para exterminar, perseguir, aterrorizar y matar a sus ciudadanos. Como bien dice el enfrentamiento final entre el coronel Dawson y el otro coronel, el otro coronel es el pragmático. Le dice, no juzgues, no condenes a los jueces alemanes, porque ahora se viene la Guerra Fría. ¿Ustedes saben que Churchill quería continuar la guerra? Quería decir, Churchill dijo, sigamos la guerra y no paremos hasta Moscú. Y el general Patton también lo dijo. Incluso incorporemos a los batallones SS, que son hombres muy valientes, y sigamos la guerra, porque ahora la verdadera guerra que tenemos, la verdadera guerra que tuvimos siempre, es contra el comunismo, porque el sistema diferente al nuestro no es el de Hitler, que era un sistema de capitalismo de Estado, es el de los comunistas. Entonces, sigamos hacia Moscú. Entonces, lo que le dice este hombre al coronel Dawson, que es de una ética formidable, le dice, no condenes a los jueces alemanes, necesitamos a Alemania, necesitamos que Alemania en la guerra que se avecina, la Guerra Fría, que Alemania esté de nuestro lado. Entonces, no los condenes. Y lo que le dice el coronel Dawson, entonces le dice, decime, ¿para qué hicimos la guerra? ¿Para qué diablos, para qué demonios fue la guerra? Y se va. En el próximo bloque vamos a hacer el difícil editorial de esta
infinita película, y es la cuarta vez que lo digo, y lo voy a seguir diciendo, infinita película. En un libro que se llama Lesa Humanidad, hay una cita de un pasaje mío que escribí en Pasiones de celuloide, que dice lo siguiente: cuando vi Juicio en Nuremberg en 1961, nunca imaginé, lamentablemente, que estaba viendo una película argentina. Esto significa que Juicio en Nuremberg a nosotros nos atañe muy particularmente. Esto significa que Juicio en Nuremberg es una película que tenemos que ver no como algo que les pasó a los alemanes, que fueron los norteamericanos y los juzgaron. Es un tema que tiene que ver con lo que el juez Haywood Spencer Tracy dice. Lo que aquí está en juego es la civilización. Lo que aquí está en juego es darse cuenta que cuando se pierde el valor de una sola vida humana, está todo perdido. Entonces, nosotros aquí, en nuestro país, cuando vemos Juicio en Nuremberg y vemos que Tracy dice lo que está en juego es la civilización, hoy en día, a tantos años de la película, lo que está en juego es que en el mundo los derechos humanos sean realmente respetados. Los derechos humanos son respetados, el hombre va a poder vivir tranquilo o respetado en este mundo. Ahora, ¿qué significa que los derechos humanos sean respetados? Vamos a volver a aclarar esto. Los derechos humanos son los derechos de los ciudadanos, los derechos que los ciudadanos tienen ante las arbitrariedades y los excesos y las atrocidades del Estado. Esos son los derechos humanos. Los delitos de lesa humanidad son aquellos que comete el Estado. El Estado no está para cometer delitos, el Estado está para prevenir y en última instancia para frenar el delito. Pero cuando el Estado se transforma en el que comete el delito, entonces estos crímenes son los que llamamos de lesa humanidad. Las Brigadas Rojas cometían asesinatos, pero eran un grupo civil, y ese grupo civil debe ser juzgado por el Estado. Pero ¿quién juzga al Estado? ¿Quién juzga las atrocidades que cometen los estados? ¿Quién juzga a ese pobre tipo que lo agarran 4 o 5 policías y lo matan en una comisaría ignota de cualquier lugar de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires? A ese tipo lo tienen que proteger las organizaciones de derechos humanos, que son las que se constituyen para la defensa de los individuos frente al Estado. El Estado es un aparato tan poderoso que es lo que Thomas Hobbes llamó el Leviatán, el nombre de una bestia bíblica. El Estado tiene tanto poder que tiene el de la ley. Si el Estado tiene el poder de la ley, entonces el Estado tiene la obligación de aplicar la ley y de juzgar a quienes ha decidido castigar o detener, de juzgarlos de acuerdo a la ley. Y nunca olvidar uno de los grandes principios de todas las democracias del mundo y de todos los órdenes jurídicos del mundo. Toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Entonces, el Estado debe funcionar de acuerdo a su poder judicial. Para eso tiene una justicia y para eso se ha escrito un código de justicia. El Estado no debe cometer asesinatos, el Estado no debe torturar, el Estado no debe robar niños, el Estado no debe torturar niños adelante de sus padres, el Estado no debe establecer campos de concentración. A eso nosotros llamamos delitos de lesa humanidad que no tienen prescripción. Luego, lo que dice los otros son delitos sociales que deben ser controlados por el Estado, pero aplicando la ley, ¿no? Si hay 4 o 5 tipos de las Brigadas Rojas, el Estado los tiene que arrestar y los tiene que someter a juicio. Y no les tiene que tocar un pelo porque tiene que pensar
que por ahí son inocentes, porque todo ser humano es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Entonces, el Estado justamente es el que está en el banquillo de los acusados dentro de todo el proceso argentino. El Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad y esos crímenes no tienen prescripción. Ahora bien, hay otra cosa que el juez Haywood dice con enorme claridad. Todo aquel, dice el juez Haywood, que comete un asesinato, aun cuando ese asesinato le haya sido ordenado por un superior, es culpable. Es decir, nadie puede ampararse en ningún tipo de obediencia debida. Nadie puede decir, yo no tengo la culpa, me ordenaron matarlo. No, usted debió decir que no. Usted debió decir, yo no mato a un hombre, aunque ustedes me lo ordenen. Y si tenía que arriesgar su vida, la tenía que arriesgar. Es decir, no hay obediencia debida que blanquee a nadie. El que mató a alguien es responsable. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de nuestras acciones. Porque si todos somos responsables de nuestras acciones, si todos obramos dentro de la ley, si todos respetamos los derechos humanos, si el Estado respeta los derechos humanos, si aprendemos a vivir en democracia, si aprendemos que el valor de una vida es infinito, como el de todas las vidas humanas, y que valen tanto todas las vidas humanas como una sola vida, quizás alguna vez, no sé cuándo, podamos vivir civilizadamente. Y eso sería deseable que alguna vez ocurriera, porque la barbarie sigue triunfando. No está Hitler, no hay millones de muertos, pero Estados Unidos está en Irak y todo eso sigue ocurriendo y hay torturas y hay cosas atroces que vemos en los diarios ya casi indiferentemente. Que ningún dolor nos sea indiferente. Todo dolor de todo ser humano tiene que llegarnos al corazón porque tiene que ser nuestro dolor. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Before the people of the world, let it now be noted that here in our decision, this is what we stand for. Justice, truth, and the value of a single human being. Where were we? Where were we when Hitler began shrieking his hate in Reichstag? I'm gonna go the limit. And not you, not the Pentagon, not God on his throne is gonna make me do Who do you anything. think you're talking to? It is easy to condemn the German people, to speak of the basic flaw in the German character that allowed Hitler to rise to power, but at the same time, comfortably ignore the basic flaw of character that made the Russians sign pacts with him, Winston Churchill praise him, American despots profit by him. There was nothing like you're trying to make it sound. Did you sit on his lap? Stop it! I want that you tell me, was she feeble-minded? Schwarz-Blau muss mein Herz
Editorial Planeta presenta La filosofía y el barro de la historia, el nuevo libro de José Pablo Feynman, en todas las librerías a partir del mes de octubre.